Hermanos, viéndonos, estamos. Ya libre, ya mis hermanos, ha hablado a través de la palabra. Ellos oyeron palabras nuestros. Ese, bueno, la palabra de confianza. ¿Cuántos pasar si ya no las estamos todavía a tiempo? Podernos retractar de todo aquello que cual hemos, tal manera que hemos provocado la ira. Momentos, muchos quizá no se han dado cuenta, dan cuenta la misma rebeldía. Permite, mis hermanos, mirar actualmente. El tema que hoy quiero compartirles es algo, mis hermanos, el cual el Señor ha estado hablando, el Señor mostrando. No solo es ahorita, sino que hemos estado, mis hermanos, teniendo revelaciones, parte de Dios en tiempos pasados, pero ahorita el Señor va a hablar, ¿verdad? Donde ya muchos no se prepararon o tal vez lo hicieron nada más por un tiempo, solo una vez hicieron lo que Dios hacer, a decirles que tenían que hacer, perdón. Pero hoy, mis hermanos, el Señor nos está hablando como dándonos mato. Hay tiempos que se tienen, mis hermanos, que aún más espíritus, yo siempre he hablado en mis prédicas porque el Señor, mis hermanos, lo ha revelado, que están, que se han despertado, ¿verdad? Por eso es que usted mira hoy cada día más incrementándose más la violencia, mis hermanos, la maldad. Ahora, mis hermanos, hasta lo de los hechiceros, los brujos, lo oculto, lo oscuro, está metido en todo, mis hermanos. La gente está, mis hermanos, llegando a un, podríamos decir, a un, a unas situaciones, mis hermanos, donde la gente no le importa nada por obtener éxito, por obtener, mis hermanos, eh, ganancias, ¿verdad? Enriquecerse, engrandecerse, no les importa, mis hermanos. Y esto no solo es para la gente, mis hermanos, que está en, podríamos decir, en el mundo, sino que, mis hermanos, el Señor le está hablando aquí específicamente a su pueblo, al pueblo de Dios, le está hablando el Señor. Entonces, muchas veces nosotros, mis hermanos, no comprendemos, ¿verdad? Verdaderamente lo que se está moviendo, porque no tenemos comunión con Dios, no tenemos, mis hermanos, esa comunión que deberíamos de tener, porque el Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar, dice, cosas nuevas, las cosas ocultas que tú conoces. Hay tanto ocultismo, mis hermanos, que se está moviendo, como decía, ¿verdad? Los protagonistas, mis hermanos, es toda aquella gente que muchos de ustedes tantos admiran. Hay gentes del mismo pueblo cristiano, mis hermanos, admirando gente que se mueve en lo secular. Y mis hermanos, esta gente aparentando ser corderito, esta gente aparentando, ¿verdad? Ser ángel de luz, donde usted los ve, pero es gente, mis hermanos, que está metida en el ocultismo. Gente, mis hermanos, que lo que quieren es atrapar a, hermanos, a la misma, sobre todo al pueblo cristiano, ¿verdad? Porque en el momento que usted admira a esas personas, en el momento que usted
¿verdad? Toma más consejo de parte del hombre para obtener éxito, grandezas. Mis hermanos, usted está poniendo su mirada, ¿verdad?, en el hombre y usted está traicionando a Dios, porque todos deberíamos de inspirarnos a través de la palabra. Pero hay, mis hermanos, hoy en día la gente predica a través de libros que lee, a través, mis hermanos, de historias, admiran más a hombres que hicieron supuestamente hazañas en esta tierra. De igual manera, mis hermanos, gente que ha alcanzado grandes fortunas. El mismo pueblo cristiano, mis hermanos, adorando a esa gente, idolatrándola, queriendo tener sus estrategias, mis hermanos, deseando ser como ellos. Cuando, mis hermanos, Dios nos ha prometido desde, mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí, mis hermanos, donde el Señor nos ha mostrado su bondad, su amor, nos ha dicho qué hacer y nosotros, mis hermanos, hemos despreciado la palabra de Dios, o sea que lo despreciamos a Él, despreciamos oír su voz, mis hermanos, porque no queremos vivir conforme a la palabra. Mire, hoy en día lo que la gente anda haciendo, mis hermanos, es hacerse más a las cosas del mundo que hacerse a las cosas de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero la gente no sé de qué manera toma, mis hermanos, esta parte de la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Piensan que ser santos es de que mis hermanos que vayan a la iglesia. Nosotros podemos estar en la iglesia, pero podemos ser la gente peor, que puede ser la más, perdón la expresión, zángana, mis hermanos, gente que solo a veces lo único que somos estorbo para la obra de Dios. Entonces, analicemos, mis hermanos, porque el castigo va a ser más fuerte, va a ser más grande cuando nosotros seamos opositores de la obra de Dios. Usted no quiere, ¿verdad?, regirse por la palabra de Dios, ni tampoco estar en obediencia al Señor. Es mejor, mis hermanos, que no haga daño, ¿verdad? Porque le hace daño, más daño a su familia, porque recuérdese que el que el Señor escogió para que escuchara la palabra de Dios es para que la ponga por obra, vea las glorias, las victorias y después llevar a glorias a su familia y su familia llevar a glorias también a sus hijos. Y así, mis hermanos, de generación en generación nosotros fuéramos viendo la gloria de Dios. Pero mucha gente lo único que piensa es en placeres, lo único que piensa en divertirse, lo único que piensa, mis hermanos, es hacer lo que no pudo hacer antes, cuando a veces, mis hermanos, nos deberíamos de poner atención de que nosotros deberíamos darle gracias a Dios que pasaron muchas cosas en nuestra vida que quizá para usted fueron muy dolorosas, pero sabía que entre todo eso usted debería de entresacar lo precioso de lo vil. Yo le decía, el día de ayer yo platicaba con mi yerno y yo le decía a él, yo le agradezco tanto a Dios que, que haya tenido, no porque yo, mis hermanos, apruebe las cosas que hizo mi padre, ni tampoco mis hermanos, todas las, podríamos decir, em, formas como él, mis hermanos, quería a veces corregir a los hijos, ¿verdad? Sino que mis hermanos, pero hay algo que yo entresaqué de todo lo malo, algo bueno, que yo le digo al Señor, yo te doy gracias, el Señor, porque mis hermanos, mi papá nunca nos permitió que nosotros éramos en las casas, ¿verdad? Ni tampoco de que anduviéramos ahí son de amigos y en verdad, como en mi país, aplanando las calles, ¿verdad? Yo jamás anduve en las vecindades y eso a mí me ayudó mucho, porque mis hermanos, el día de hoy yo soy una persona así que a mí no me gusta andar en las vecindades, ni tampoco mis hermanos andar hablando lo que no tengo que hablar, mis hermanos, yo mi energía la guardo para aconsejar a alguien, para ayudar a alguien. Y mis hermanos, siempre, siempre desde jovencita, desde yo me recuerdo que en el pueblo, mis hermanos, donde nosotros vivíamos, la gente me tenía tanta confianza que hasta a veces para ir mis hermanos, alguna festividad que había, tal vez, hermanos, así como decir una coronación de una reina, que en los pueblos antes mis hermanos lo hacían al aire libre
Y uno, pues, ¿verdad? Le gustaba, eran las únicas cosas que uno ver en un pueblo, ¿verdad? Que elegían a la reina de, digamos, del barrio o algo así, ¿verdad? Entonces, le decían las madres a las hijas, ¿verdad? Si iba yo, entonces sí las dejaban ir. Entonces, todo eso yo ahora, yo lo entiendo y digo yo, gracias Señor, porque hubo gente que me tuvo confianza hasta el día de hoy. Hay personas, pues yo digo jóvenes, pero ya no son jóvenes, ¿verdad? Sino que están ya, podríamos decir, de mi edad, ¿verdad? Que me recuerdan y me dicen, ¿verdad? Y mi mamá no me dejaba salir, o mi papá, si no iba contigo. Entonces, mis hermanos, para mí es una satisfacción y bendigo a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, pero mis hermanos, mi papá siempre, ¿verdad? De que mi hermano nos enseñó a dar edades, ni tanto dinero, ¿verdad? Entonces, bendigo a Dios por eso. A veces gente canta todo eso, hay gente tan inestable, mis hermanos, que asfixia hasta estar en su casa, siempre quiere estar en la calle, de alguna otra manera buscan manera de siempre, mis hermanos, no estar en su casa porque no les gusta, ¿verdad? El ser, podríamos decir, ¿verdad? Pues, estar tranquilos, mis hermanos, en casa. Que mire, yo me gozo estar con mi familia, me gozo, hermanos, ahora ¿verdad? El estar con mi nieto. Yo sé que hasta mucha gente puede decir, ay, no, uno ya no le toca a los nietos, sino ya, este, ya terminó su labor con los hijos, ahora los hijos hagan. Yo no es que les quite labor a mi hija, a mis hermanos, pero sí le digo algo, para mí, hermanos, es otro compromiso, ayudar, ¿verdad? Mientras Dios a mí me dé vigor, me dé energía, de, de que mi nieto, mis hermanos, sea conducido a través también de las enseñanzas de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, hay gente que eso no lo ve, ¿verdad? El cuido, mis hermanos, sino que es rápido, ¿verdad? A veces no se toman ni el tiempo para orar por su familia. Y de eso le vengo yo, porque el Señor, mis hermanos, me mostraba nuevamente. Ahorita, mis hermanos, se va a poner peor todo eso de las contaminaciones. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con los niños en los colegios, mis hermanos, con las amistades que tienen, ¿verdad? Los jóvenes, tenemos que clamar, tenemos que orar, y no solo por nuestra casa, por nuestra familia, sino que mis hermanos tenemos que orar por todos los niños y por toda la juventud. Porque recuérdese que lo hemos venido hablando, que el enemigo lo que quiere, mis hermanos, que la nueva generación ya estén, mis hermanos, bajo su control. Eso es lo que el diablo quiere, controlar a los niños, mis hermanos. Y muchos de nosotros, por no leer la palabra de Dios, no sabemos lo que realmente ahí, mis hermanos, se ha movido desde tiempos en estos tiempos, mis hermanos, lo que está saliendo es a la luz, ya, hermanos, ya en estos momentos, todo lo que estaba escondido. Recuérdese que desde los días de Noé, mis hermanos, la tierra, ¿verdad? El Señor exterminó todo, ¿verdad? Con un diluvio, porque la gente, mis hermanos, era tan depravada, había tanta depravación. Y yo quiero que usted entienda cuál es la depravación. La depravación, mis hermanos, es ya ir en contra, mis hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, por eso fue lo que sucedió, lo que pasó. Usted lee, mis hermanos, también, este, Babilonia también, mis hermanos, fue también destruida. Y en estos tiempos, mis hermanos, estamos viviendo esos tiempos babilónicos, donde mis hermanos, la Babilonia, la ramera, la que es llamada ramera, va a ser destruida. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque es el mismo pueblo de Dios, por eso se le llama la ramera, ¿verdad? Porque se prostituye por cualquier cosa, mis hermanos. El resistir al diablo no le gusta a la gente quiere irse por más fácil. Mire, yo a veces me da tristeza ver la misma gente cristiana, mis hermanos, que a veces se reúnen entre ellos, mis hermanos, y haciendo alborotos, supuestamente, ¿verdad?
que porque piensan que nadie los está viendo, pero los ojos de Dios ahí están puestos, queriendo hacer lo que no hicieron, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, mis fiestas ganas, ¿verdad? Así como hoy en día se les ha hablado a la gente de las fiestas paganas, que son esas fiestas, mis hermanos, que hoy en día se llevan a cabo en la tierra, todas tienen su significado, toda es idolatría. Así como ahorita, mis hermanos, yo no digo que no y que no estoy de acuerdo, así como la celebridad del Día de la Madre, mis hermanos, qué bueno que se dedique un día, ¿verdad?, a la madre por esa labor tan especial que tienen. Pero mis hermanos, hay madres que lo único que han hecho, mis hermanos, y por eso a veces son hasta bien amadas, porque mis hermanos, sido bien libertinas con sus propios hijos, han destruido, mis hermanos, ¿verdad? Si usted se da cuenta, estas fiestas, mis hermanos, a muchos lleva, mis hermanos, a la desesperación, a llorar por gusto, a tomar. Hermanos, la gente se entristece. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, la gente se cree que no son idólatras y son idólatras de sí mismos. Porque si no les hacen algo, si no les dan algo, mis hermanos, ahí están hasta maldiciendo a los hijos. Entonces, el Señor a veces permite, mis hermanos, ciertas cosas que nosotros hagamos, ¿verdad? Para que también haya un día donde haya agradecimiento para nuestros padres, ¿verdad? También honrarlos. Pero mis hermanos, no tendría que ser la honra, no tendría que ser solo una vez, sino que siempre, sobre todo la honra que uno le puede dar a un padre, mis hermanos, es un buen comportamiento. Yo bendigo a Dios, mis hermanos, desde cuando el Señor me tomó mano y mis hermanos, ahora yo bendigo a Dios y a mí no me queda, mis hermanos, conciencia de que yo haya, mis hermanos, deshonrado a mis padres, ¿verdad? Entonces, ahora yo le digo a mis hijos, para mí, eh, lo más importante es el buen comportamiento de ellos, ¿verdad? Eso es lo que yo anhelo. Esos son mis regalos para en la iglesia. De igual manera, mis hermanos, yo le clamo, le pido a Dios por los jovencitos. No se imagina usted la tristeza, el dolor que causa cuando yo veo, mis hermanos, que los padres no les inculcan, ¿verdad? El que ellos aprendan a amar a Dios, a amar la palabra de Dios, porque se puede ver, yo puedo decirles un montón de que mis hijos aman a Dios, que mis hijos, mis hermanos, de repente hasta en juego hagan de que hacen, que están metidos en la presencia de Dios. Y no es cierto, mis hermanos, porque las cosas reales se ven cuando uno mira en los niños, en los jóvenes, mis hermanos, porque no podemos decir, porque son niños, se aburren, porque mis hermanos, un niño cuando ya llega a una edad determinada, ya podríamos decir, de unos 5 años hacia arriba, si aquellos niños, mis hermanos, no ponen atención a la palabra de Dios, quiere decir que ahí hay un problema, hay algo que ahí se está moviendo dentro de estos niños. La palabra de Dios no es para que los niños la tomen como un juego, mis hermanos, que ellos estén jugando, ¿verdad? Sino que mis hermanos, nosotros tenemos que mirar si ellos ponen atención, si ellos están siendo instruidos, porque recuérdese que esa instrucción es la que les va a servir para el día de mañana, ¿verdad? Para que ellos permanezcan siempre, mis hermanos, en la santidad del Señor. Pero ese es trabajo nuestro, el mirar, el cuidar, mis hermanos, que ellos, como le dijera, no solo que obedezcan a lo que usted les dice, sino que ellos, mis hermanos, verdaderamente aprendan a respetar la palabra de Dios. Pero a veces ni nosotros mismos, hermanos, respetamos. ¿Cómo vamos a esperar? Hermanos, Dios no puede apoyar, Dios no puede respaldar cuando nosotros, mis hermanos, no damos el buen ejemplo. Entonces, qué triste, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, y por eso el Señor, mis hermanos, va a permitir aún más, mis hermanos, que peores cosas que las que hemos estado viendo, hermanos, se siguen. Mire, hace unos días, un siervo de Dios, ¿verdad? Un hermano que es el pastor de la iglesia de Jesucristo, familia de Sion, de Judá, allá en Virginia. Él me comentaba y me decía, pastora, mire, me dice, aquí sucedió algo donde
la madrastra mató a una niña, me dice, y después se la fue a tirar a su madre ya muerta, me dijo ahí al, no recuerdo, ¿verdad? En dónde, ahí se la dejó, yo creo que al frente a la casa. Hermano, ya estamos llegando a un colmo de las cosas, ¿verdad? Que la gente no tiene temor, imagínese, esta mujer no escatimó, no dijo, eh, alguien me puede decir, me puede estar viendo o algo, mis hermanos, porque antes pasaban tantas cosas, pero las hacían en lo oculto, pero ahora, mis hermanos, a la luz estamos viendo todas esas cosas. Mire esa gente, todas esas masacres que están haciendo, mis hermanos, la gente está tan llena ya de tanto demonio. A veces dicen, no entendemos, no comprendemos. Si no le dijeron nada, no le hicieron nada, era una persona que tenía un comportamiento, podríamos decir que no se le miraba un mal comportamiento, pero mis hermanos, por eso es lo que nosotros, el Señor nos alerta y nos dice, que mis hermanos, que el diablo se muestra como ángel, ¿verdad? En las mismas familias, mis hermanos, a veces ahí mismo, los mismos, hasta los mismos padres, mis hermanos, ahora haciéndole daño a los hijos en pleitos, mis hermanos, maldiciendo, y no solo eso, violando a los niños, mis hermanos, haciendo cosas detestables, sucias, impuras delante de Dios, y la gente como si nada, y el pueblo de Dios, mis hermanos, dormido, el pueblo de Dios metido en otras cosas, mis hermanos, no quieren obedecer, y después dicen, es que por tal cosa yo no voy a la iglesia, por tal cosa yo no puedo escudriñar la palabra, todo le hayan pretexto, mis hermanos. Todo es pretexto, pero no se han dado cuenta que a veces ya, mis hermanos, el Señor está cansado, que ya hasta mis hermanos permite que los espíritus a los que Él a veces, ¿verdad? Mis hermanos, cuando aquellas personas por lo menos hacen el intento, Él los detiene de que no se apoderen más de ellos, pero llega un momento que el Señor, mis hermanos, dice, ¿verdad? No quieren estar en mis manos, entonces que caigan en manos, ¿verdad? De todos esos, del hombre, dice la palabra, pero es, mis hermanos, en los espíritus mundos, ¿verdad? Que hay. Entonces, hoy, mis hermanos, el tema que yo quiero trasladar para su vida, para su bienestar y para su vida espiritual lleva por nombre el espíritu de Nimrod viene más fuerte. O sea, muchos hemos oído ese nombre, mis hermanos, en la palabra, que no se oye mucho, ¿verdad? En el Génesis ahí está, es mencionado, pero mis hermanos, él se ha presentado, eh, o sea, si usted sigue leyendo la palabra de Dios, mis hermanos, este espíritu inmundo tiene otros nombres, ¿verdad? Pero mis hermanos, el origen, ¿verdad? Fue que él fue llamado Nimrod. Y mis hermanos, Nimrod era el nieto de Cam. Usted se recuerda quién era Cam. Cam fue el que, mis hermanos, abusó de su propio padre, que era Noé, ¿verdad? Este hombre, mis hermanos, se había contaminado, ¿verdad? Porque él se rebelaba con lo que Dios había dicho. Él, mis hermanos, tenía deseos carnales y él, ¿verdad? Contradecía lo que decía Noé. Entonces ya en él, mis hermanos, había entrado un espíritu. Por eso es tremendo y es triste, mis hermanos. Aquella gente, como le digo, no quiere cambiar porque usted mismo se tiene que autoexaminar cuando usted mis hermanos, es una persona que es insujeta. Usted misma tiene que decirle, o usted mismo decirle a Dios, Señor, por favor, haz una obra perfecta en mí, que yo ya no sea de esa manera, que ya no tenga ese carácter, que ya no tenga, Señor, ese vocabulario, Señor, que ya no me den esos deseos carnales de que solo quiero andar para arriba y para abajo como gente errante, Señor, que no, Señor, viendo todo lo que está sucediendo en mi casa y mi único deseo nada más es divertirme, celebrar y hacer festividades y por eso sí, esa es mi tristeza que mantengo porque no puedo hacer tantas cosas porque no tengo los medios. Mis hermanos, usted se tiene que examinar si eso está en su corazón. Aquí, mis hermanos, yo a usted se lo estoy trasladando. El corazón de Dios le está hablando, le está diciendo el Señor, si tienes esto, entrégamelo, entrégamelo y yo te lo voy a quitar si Él es el que tiene el poder, mis hermanos, para liberar, para sanar. La sangre de Cristo tiene poder para liberar, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, Cam era, mis hermanos, el hijo de Noé y él era nieto
Nimro venía de la descendencia de Cam. Mis hermanos, desde ahí ya hubo, hermanos, un incesto, hubo depravación. Mis hermanos, a este varón, el mismo Noé, mis hermanos, él lo maldijo, ¿verdad? En él cayó una maldición. Entonces, por eso la gente que está bajo maldición es la que anda, mis hermanos, con tanta depravación, ¿verdad? Y todavía, mis hermanos, es la gente más agresiva, la gente más enojada, chismosa, mentirosa, mis hermanos, la que quiere hacerle daño a los que, mis hermanos, dicen la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis hermanos, a nuestro amado Jesucristo, por eso a él lo llevaron a la cruz del Calvario. Todos aquellos que sabían que se les estaba diciendo la verdad, por eso lo llevaron ellos a la muerte. Pero dice que Cristo, mis hermanos, venció y venció, mis hermanos, a toda potestad. Y todavía, mis hermanos, él sabiendo lo que estaban haciendo, mis hermanos, con él, mis hermanos, hoy en día, mis hermanos, quiere que mis hermanos, nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos obtengan la vida eterna. Lamentablemente, como le digo, la gente anda más tras Baales, tras sus dioses ajenos, a todo aquello que le llama la atención. La atención no le llama, mis hermanos, ¿verdad? El pelear la buena batalla, ¿verdad? Por su familia, sino que, mis hermanos, son otras cosas las que le llaman la atención, ¿verdad? Eso es lo que lo mantiene hasta de pie, hermano, la esperanza de lograr ciertas cosas, ¿verdad? En su vida personal, la vida de su familia. Pero mis hermanos, su anhelo no está en buscar lo espiritual que viene de parte de Amén. Entonces, mis hermanos, Nimrod fue hijo de Cus, fue el primer hombre con gran fuerza, un gran cazador. Este hombre, según habla la Biblia, era como la oposición hacia Dios. Su madre era Seramis, una mujer malvada que se metió con uno de sus sacerdotes e hizo creer que ella había quedado encinta por el dios Nimrod que había encarnado en ella. Entonces, mis hermanos, imagínense, ella se metió con uno de los sacerdotes y luego dice que ella quiso hacerle creer a todos mis hermanos, los babilonios, ¿verdad? Porque eran a los babilonios a quien ella les hizo creer que el dios Nimrod había encarnado en ella, o sea que como que ella no había tenido nada que ver con nadie, sino que simplemente ella había sido, como decir, ¿verdad? Como escogida para, hermanos, para llevar en su vientre a un Dios, ¿verdad? Que ella lo encarnara a ese Dios. Entonces, mis hermanos, ahora yo quiero que usted analice, que usted se dé cuenta, ¿verdad? Desde ahí, mis hermanos, que usted indaga, usted se pone a buscar más, mis hermanos, de este Nimrod, ¿verdad? A él, mis hermanos, él es el que, ¿verdad? Quiso semejarse, mis hermanos, él, no semejarse, él quiso, hermanos, ser como Dios, ¿verdad? O sea, por eso, mis hermanos, ella también, si se da cuenta, esta mujer quería dar a entender de que ella solo había sido, como le digo, ¿verdad? El instrumento para que ella llevara un Dios, ¿verdad? Y ella lo diera a la luz. Dice que este hombre, dice que cuando nace el niño, le pone como nombre, ella le puso a este niño, le puso nombre Tamuz, que nació, dice, el 25 de diciembre en el año 3005 antes de Cristo. Mire desde dónde, mis hermanos, venía ya la oposición, pero gloria al Señor que Cristo venció y venció a todas esas potestades. Y por eso hoy nosotros, mis hermanos, recuérdense que dijo el Señor, su lucha no es contra carne, sino que contra potestades, huestes. Todo eso, mis hermanos, está, oiga bien, está en los aires, está, mis hermanos, en los lugares donde hay todas esas depravaciones, mis hermanos, y la gente no se cuida de nada de eso, sino que, mis hermanos, como si nada, mis hermanos, anda el mismo pueblo de Dios contaminándose. Entonces, ahora yo quiero que usted analice, ¿verdad? ¿De dónde viene la famosa Navidad que usted tanto añora y tanto anhela, tanto desea llevarla a cabo? Hermanos, como le digo, si usted analiza, porque ese no es el tema,
¿verdad? Sino lo que yo quiero, mis hermanos, la revelación que Dios dio es que nosotros cuidemos a los niños, porque mis hermanos, y nosotros no cuidamos a los niños, no les enseñamos a ellos respeto hacia el Señor, no les leemos palabra de Dios, no que otras cosas les leemos, mis hermanos, sus cuentos ahí, que mis hermanos, que el niño va a vivir de fantasías. ¿Verdad? De pura fantasía, pero mis hermanos no va a vivir la realidad. Al niño hay que enseñarle desde pequeño, aunque usted diga él no entiende, el niño va a ir entendiendo, pero todo eso va a quedar grabado, mis hermanos, en las tablas de su corazón, la palabra de Dios para que él no se aparte cuando él sea grande, mis hermanos. ¿Cuántos muchos hoy se apartaron? ¿Cuántos muchos, verdad? Le dicen al papá, a la mamá, yo respeto lo tuyo, ¿verdad? Y sé que Dios te sanó, yo sé que Dios hizo esto, pero mis hermanos, pero ellos piensan, ¿verdad? De que ellos tienen que vivir la vida loca. Entonces la gente, mis hermanos, se acomoda y no hace nada, mis hermanos. Oiga bien, Dios nos va a pedir cuentas. Entonces el Señor en este momento le está diciendo a usted, mis hermanos, tenemos que instruir a esos niños, tenemos que dedicarles, por lo menos usted le tiene que dedicar 15 minutos. Yo no le estoy diciendo que usted dedique más. A ver, mis hermanos, ¿cuántas veces usted se reúne al día con sus niños y usted les enseña palabra de Dios, usted les enseña respeto al Señor? Pero no, en otras cosas sí nos enfocamos. Así que todos, mire, mis hermanos, predicado un montón de veces. ¿Sabe por qué se lo digo? Por experiencia, mis hermanos, porque yo le digo algo. Cuando uno le da el primer lugar a nuestro Señor, mis hermanos, Él, Él se manifiesta a uno de una manera tan especial, mis hermanos, y Dios a uno lo respalda. Mira cuánta gente, que todo lo que hacen, les piden en un colegio, ahí sí, al pie del cañón, haciendo todo lo mejor, invirtiendo y no importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que gastar, lo que tenga que pasar, pero mi hijo tiene que ser el mejor, mi hijo tiene que sobresalir, mi hijo tiene que hacer esto, tiene que pasar el otro, mis hermanos, pero en el Señor con que vayan a la iglesia y se sienten y que se estén, mis hermanos, todos doblados, todos aburridos y que va a cada rato al baño. Imagínense usted una hora que van a oír la palabra de Dios, mis hermanos, es incómodo hasta para el mismo adulto a veces. No estar ahí operando espíritus en mundos, espíritus que usted, ¿verdad? Ni se los imagina. ¿Por qué? Porque el diablo, mis hermanos, viene a estorbar la obra de Dios, está revelando. Y mis hermanos, y el Señor manifestándose porque el Señor le está mostrando las cosas y usted ni atención pone. Pero como le digo, en todo destaque, que en todo sea el mejor, el más bueno y esto y el otro. Pero mis hermanos, en las cosas de Dios, hágalo como pueda y si le sobra el tiempo, entonces usted, mi hijo, si usted tiene un ministerio, usted ensaya, porque usted no tiene tiempo. Porque aquí yo estoy pagando y entonces se tiene que ver. Y si no, grandes maltratadas para los hijos. Yo le digo algo, usted le diera el primer lugar a nuestro Señor Dios Todopoderoso que se merece toda honra, toda gloria y todo honor. Mis hermanos, sus hijos no se desviarían. Yo me recuerdo, mis hermanos, que una vez una persona, ¿verdad? Me llamaron del colegio donde mis hijos estudiaban y me dijo, mire esto que usted hace. Sus hijos van a tener problemas el día de mañana, me dijo, porque usted a las juntas me dice, usted casi no viene. Mis hermanos, a veces eran días que yo tenía que servirle a mi Señor. Y yo les decía a mis hijos, ¿verdad? No crean que yo no voy porque no quiera, sino que porque yo primero es Dios y Dios es el que a mí me provee y les provee a ustedes. Lo que a ustedes se les tiene que quedar, se les va a quedar y lo que no, se va a desechar, ¿verdad? Entonces les decía, ustedes lo que tienen que dar es buen testimonio en el colegio para que nadie, para que nosotros no tengamos puertas abiertas y se cumpla lo que esta gente dice. Porque así me decían mis hermanos. Ahora vaya a ver a mis hermanos esas bocas que se abrieron, sus hijos, y no es que me esté alegrando, porque mis hermanos, a mí me ha dado tanta tristeza y a veces he llorado delante de la presencia del Señor y le digo, Señor, ten misericordia de estos jóvenes porque no fueron ellos los culpables, ¿verdad? Cuando ellos eran niños, mis hermanos, ahora son muchachos problemáticos que andan en la bebida y yo no sé, ¿verdad? Porque no me consta la drogadicción, porque eso
eso no lo publican en Facebook, pero mis hermanos, pero gente que me ha hecho, ¿verdad? Llegar los mensajes sin yo andarlos buscando, porque a veces el Señor quiere mostrarte, ¿verdad? Para mis hermanos y a ellos, para ellos no es malo el estar brindando ahí, mis hermanos, con los amigos. Eso es lo que ellos formaron. ¿Dónde mis hijos, mis hermanos andan? Que yo esté llorando y que no sé dónde andan y que cómo estarán. Y mis hermanos, ellos siempre, mis hermanos conmigo sirviendo en la obra. Mire, mi hija, la que está casada, su esposo no quería ni que ella trabajara, porque le dijo, yo no quiero que tú dejes de hacer las cosas que haces en tu semana en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, Dios es bueno, porque, hermanos, ella ahora tiene, ella trabaja para una empresa donde ella decide, ella pone sus horarios, ¿verdad? Y solo trabaja 2 días y medio a la semana y todavía así, mis hermanos, ella pone sus horarios, ella dice en qué momento ella puede hacer la labor que tiene. De igual manera, mi hijo. Entonces, mis hermanos, no es así que ellos están bajo algo, mis hermanos, de que ellos tienen que estar ahí, como le dijera, oprimidos. Que, ay, si yo quisiera servirle a Dios, pero no puedo. Entonces, esto, mis hermanos, no es solo, ay, si yo te lo pido, Señor. No, sí, mis hermanos, todo eso se tiene que construir porque yo eso lo construí. Hermanos, a veces yo les decía a ellos, ¿verdad? Ustedes jamás se vayan a sentir mal si en algún momento yo no puedo llegar, ¿verdad? Porque yo le estoy sirviendo a Dios. Y mis hermanos, tiempo de vacaciones, cuando ellos salían del colegio o cualquier descanso que ellos tenían, yo me sentía hasta feliz porque yo decía, ahora todos andamos juntos, yo me siento completa. Todos para la iglesia, ellos ya sabían, ellos no me decían, ay mami, mira toda la semana o todo el año en el colegio. Y sabe, el horario de mis hijos era en ese tiempo, mis hermanos, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Por la mañana todo español, hermanos, y ya por la tarde era todo. Yo bendigo a Dios porque hoy mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Lo saben decir. Entonces digo yo, pero hay gente, mis hermanos, que a veces hasta se molesta, se enoja porque les dan tarea. Entonces, hermanos, mis hijos, mientras yo quizá atendiendo en las cosas de la iglesia, yo me ocupaba con ella, porque yo solo venía a traerlos al colegio, una vez directo para la iglesia, porque estábamos tiempo completo de hermanos que nosotros a veces teníamos que ir a sacar gente a sus hogares por tal de que la gente fuera a la iglesia. Mis hijos ahí estaban, mis hermanos, ¿verdad? Dormiditos ya en el carro y cualquiera diría, ay, sí, pero eso les hace daño a sus hijos, ay, pero eso es maldad. Mis hermanos, nadie a veces hace nada por nadie. Yo le digo algo, mis hijos allá en la iglesia, ellos hacían tareas, ellos ya sabían desde que llegaban, ellos, ¿verdad? Se ponían a hacer sus tareas ya para la hora del servicio listos. Hermanos, y después Dios me los fortalecía, Dios me les daba esa fuerza. Aquí están mis hermanos, pero no están perdidos, ¿verdad? Y yo le pido y le clamo a Dios y sigo clamando, y mis hermanos, y por eso me he dado a la tarea de estar con mi hija en la crianza también de sus nietos. Y así será con los otros también, ¿verdad? Porque mis hermanos, yo sí quiero dejar un legado en este. Aunque otra gente a uno lo critique, ay, no, yo no sirvo para eso, ay, pobre, que digan pobre, yo no soy pobre, pobre es el diablo, porque fue vencido en la cruz del Calvario. Pero uno, mis hermanos, no tiene que andarle diciendo pobrecito a nadie, porque yo hago las cosas porque yo quiero y yo sé cuál es, mis hermanos, el fin, a dónde yo voy a ver, mis hermanos, una generación gloriosa. Amén. Entonces, como le digo, solo dése cuenta, venía de descendencia, mis hermanos, de Cam, de aquel que se rebeló, aquel que hizo, mis hermanos, incesto. Entonces ya se imagina usted, ¿qué se movió ahí, mis hermanos, ahí en todo eso, cuando este hombre, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué espíritu hicieron? Que mis hermanos, que se levantara cuando esta mujer, ¿verdad? Malvada, mis hermanos, lo que hizo. Y dice que le puso, ¿verdad? Tamuz. Y dice que él nació el 25 de diciembre. Todo esto dice que lleva la confusión a la gente, mis hermanos, una iglesia que decidió, ¿verdad? O decidió que por eso dijeran que el nacimiento
de nuestro amado Jesucristo de la gloria había sido el 25 de diciembre para que se hiciera una sola fiesta, porque sabe que cuando él, mis hermanos, el nacimiento de él, lo celebraban, ¿verdad? Era la famosa, que hoy mira usted, la famosa Navidad. Pero después dijeron, inventémonos que Jesucristo nació el 25 de diciembre y que se haga una sola fiesta y la gente no sabe ni a quién está adorando, ¿verdad? Está adorando al sol, ¿verdad? Porque si usted lee, ¿verdad? Usted se da cuenta ahí, mis hermanos, cuál era el fin, qué era lo que ellos hacían, por qué lo hacían. Mis hermanos, usted se queda atónito con todo lo que usted tendría que ver de esta gente. Pero yo ahora, mis hermanos, les voy a hablar también lo que dice la palabra de Dios. Que mis hermanos, desde el Génesis, desde ahí el Señor venía hablando, de ahí mis hermanos, Ezequías, también mis hermanos le recordó al pueblo, porque mis hermanos, estas depravaciones vienen a veces vienen perpetuándose, mis hermanos, de generación en generación. Vienen, mis hermanos, esa cadena, que es lo mismo que si usted no corta con todas esas maldades, mis hermanos, usted lo sigue haciendo, usted sigue con los mismos deseos. Tal vez no lo hace porque, ¿verdad? Porque recibió una su sanidad o Dios le hizo un milagro y usted, bueno, no lo hago, pero en su pensamiento y en su corazón, usted todavía eso no lo ha entregado. Porque de una u otra manera usted lo celebra. Usted se mete en todos esos ritos, en esas situaciones satánicas que no sabe ni qué es lo que está llevando a su casa. Ahora yo quiero que usted medite. ¿Por qué, mis hermanos, hay espíritus inmundos por los cuales usted ha clamado, usted ha llorado, y usted ha querido que salgan de su casa, que salgan de su familia, que su contorno familiar se arregle, y mis hermanos no se arregla? Ha ido en retroceso. Ahora yo quiero que usted analice, porque usted no ha dejado a sus dioses paganos. Usted sigue todavía entregándole, ¿verdad? A estos espíritus demoníacos, a todos estos espíritus satánicos, mis hermanos, usted le pone en bandeja de plata a sus hijos. Así se los ha puesto usted cada vez que usted, ¿verdad? No se retracta de aquello, pero cuando yo me retracto de algo, de ya no hacerlo, ¿verdad? Cuando yo me convierto al Señor, me arrepiento y me convierto y yo ya no lo vuelvo a hacer, entonces ahí, mis hermanos, se quebrantó una maldición. Pero si usted todavía en su corazón lo desea y lo anhela, mis hermanos, entonces estamos mal. Vamos a ir ahorita entonces a leer en la palabra. Saben, mis hermanos, que este Nimrod fue el que impulsó a que se hiciese la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si usted conoce la historia, el Señor confundió, dice, sus pensamientos, porque en ese momento dice que se hablaba un solo idioma. Entonces dice que el Señor confundió, mis hermanos, los confundió a todos, y mis hermanos ellos ya no pudieron seguir adelante con lo que ellos querían hacer. Porque si usted se da cuenta, usted lo lee, ahí dice en la palabra de Dios que ellos, mis hermanos, querían llegar hasta dónde? Hasta el cielo. O sea que ellos, mis hermanos, si se da cuenta, su pensamiento era tomar la tierra, ¿verdad? Como ser ellos los que decidían qué pasaba en la tierra. Y mis hermanos, pobre de ellos, hasta lo que pasaba en el cielo. ¿Quién era el espíritu inmundo que ahí se estaba moviendo? El espíritu del diablo, mis hermanos, que fue lo que él quiso hacer. Se rebeló contra Dios y por eso fue arrojado, mis hermanos, del lugar santo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y con todos sus seguidores, lo mismo que va a suceder hoy en día. Usted siga más las cosas paganas, las cosas mundanas, usted, eso le llama la atención, eso le atrae a usted, le aburre todo lo santo, ¿verdad? Siga profanando su casa, siga profanando a sus hijos. Usted mismo, ¿por qué? ¿Por qué le digo a usted, padre? Porque es usted el que tiene que empezar. Usted no puede esperar que sus hijos tengan un cambio, que sus hijos hagan lo que, ¿verdad? Lo que usted quiere ver, lo que mira en otros. Pero mis hermanos, espero en Dios que usted, lo que mira en otros, usted se alegre y que usted bendiga a Dios y dé gloria a Dios para que también usted llegue a tener ese entendimiento, porque todo va de la mano, mis hermanos. Nada sucede si usted primero no se alegra del bien de los demás. ¿Ven? Entonces, vamos a leer ahora en Segunda de Reyes 25, 3. Segunda de Reyes 25, 3. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 3.
La palabra de Dios. 5. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hombre se agravó en cuando el hambre, dice, perdón, a los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real, dieron camino a la Araba. Y mire lo que sucedió. Dice, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Ahí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice que, mis hermanos, en ese momento Sedequías, oiga bien, este hombre, mis hermanos, se rebelaba contra lo que Dios le mandaba decir. Él era el rey en ese momento del pueblo de Dios. Y el Señor le mandaba mensajes de lo que él tenía que hacer y él se rehusaba y no quería, y no quería, y no quería. Llegó un momento, mis hermanos, donde el mismo Dios le dio el poder a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a que, mis hermanos, ellos entraran, mis hermanos, a Jerusalén, ¿verdad? Que ellos, mis hermanos, dice que en ese momento ellos guiaron, o sea, mis hermanos, toda Jerusalén. Y dice que ellos abrieron, mis hermanos, podríamos decir, como un boquete donde ellos dice que pudieron entrar y tomaron posesión de Jerusalén. Pero dice que una noche, mis hermanos, ya el Señor ya les había hablado a ellos, ¿verdad? A través de sus profetas, de que ellos, podríamos decir que prácticamente que obedecieran a Nabucodonosor. Pero ¿qué hizo, mis hermanos, Sedequías en ese momento? Él, mis hermanos, no obedeció, sino que lo que hizo fue huir. Dice que huyó con todo su ejército, ¿verdad? Ellos salieron por los jardines que ellos tenían, porque recuérdense que casi siempre se ve que los reyes tenían un lugar oculto por donde ellos podían huir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ellos se fueron, pero dice, mis hermanos, que el mismo ejército a él, ¿verdad? Se dispersaron y lo dejaron solo. Entonces, mis hermanos, los babilonios le dieron alcance y ahí usted escuchó, ¿verdad? Porque no podemos leer toda la historia, pero mis hermanos, ahí mismo usted escuchó qué fue lo que pasó, que dice que lo trajeron preso, luego se lo llevaron al rey de Babilonia y dice que le dieron su sentencia. Y luego de eso, dice que delante de él degollaron a sus hijos. Amén. ¿A qué llevó él a sus hijos? Por la rebeldía, por rebelarse contra la palabra de Dios, por rebelarse con lo que Dios le decía, mis hermanos, porque el Señor ya sabe lo que nos va a suceder, ya sabe las raíces que nosotros traemos y Dios en su misericordia y en su amor quiere liberarnos, quiere sanarnos, quiere levantarnos, quiere vernos victoriosos, que aunque se venga lo que se venga, mis hermanos, así las montañas desaparezcan, los ríos y los mares, mis hermanos, hagan sus estragos, todo lo que tienen que hacer. Mis hermanos, la tierra se abra. Nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser cuidados, ¿sí o no? ¿Se recuerda cuando aquellos hombres que se rebelaron contra Moisés, mis hermanos? La tierra se abrió y dice que se los tragó con todo, ¿verdad? Sus familias y todas sus pertenencias. Pero los que no se habían rebelado, a ellos no les pasó nada, mis hermanos. La palabra siempre nos está hablando, así como hoy en día. Puede venir lo que tenga que venir porque tiene que pasar, porque escrito está y nadie se va a burlar de Dios. Que, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es estar orando para que esta gente, mis hermanos, que anda todo en eso, en esas depravaciones, que no cuidan a sus hijos, que no cuidan a sus jóvenes, mis hermanos, unos por un lado, otros por el otro. Los padres, mis hermanos, no se dan cuenta ni dónde andan ni qué están haciendo, mis hermanos.
Entonces, mis hermanos, no hay un cuido, les da igual, venga lo que venga, sí, 10 pandemias pueden venir, les pueden decir que ahorita hasta los bancos están colapsando, les pueden decir de que viene hambruna, les pueden decir que hay guerra, le pueden decir que mis hermanos que se están saliendo los mares, que les pueden decir que mis hermanos que las ciudades están desapareciendo, mis hermanos, de todo les pueden decir que la gente le da igual, sigue con el mismo ritmo de vida, pero ahí no está involucrado Dios, haciendo sus fiestas, haciendo sus banquetes. Por eso dijo el Señor, que sus banquetes se conviertan, dice en Salmos, lo dijo David, se conviertan en su tropezadero. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, afirmarnos a Dios, no, todos solo piensan, ay, que vamos a celebrar esto, que vamos a celebrar el otro, ay, que nos vamos ¿verdad? A reunir en esto y a reunir en lo otro. Y mira, solo eso es su deseo, su anhelo y esperando esos momentos. La venida del Señor, si no la esperamos, mis hermanos, de esa manera, no que a veces la gente sabe cómo espera la venida de Dios, mis hermanos, con pánico, pero ¿sabe por qué hay pánico? Porque sabemos, mis hermanos, dentro nuestro espíritu nos está diciendo, hay pecado, no estás bien delante de Dios. No estamos aprovechando los tiempos. Por eso este espíritu inmundo, mis hermanos, se va a mover, porque se da cuenta desde dónde, mis hermanos, qué es lo que se está moviendo hoy en día. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ir ahora a Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 8:14. Recuérdense que todos estos eran profetas del Dios Altísimo y el Señor les hacía ver, así como a Ezequiel, el Señor le hacía ver lo que estaba sucediendo. Cuando Ezequiel, mis hermanos, él era un intercesor también, así como Jeremías, así como todos los profetas, los mayores, los menores, ellos intercedían por el pueblo, pero había momentos cuando el Señor les mostraba lo que estaban haciendo el mismo pueblo de ellos, ¿verdad? Porque ellos no podían tener alcance porque ellos no eran el Espíritu Santo sí se da cuenta, Él es omnisciente, omnipotente y Él sabe y Él está, mis hermanos, el Espíritu de Dios está en todos lados. Por eso dice que los ojos de Dios están puestos en toda la tierra. Él sí está viendo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Pero, mis hermanos, así como sus siervos, mis hermanos, estos hombres, ¿verdad? Tenían revelación de parte de Dios. El Señor les mostraba en revelación, lo llevaba en el Espíritu a ellos y les mostraba. Y por eso él les decía, ve y adviérteles, ve y diles que yo he visto lo que están haciendo. Él sabía, mis hermanos, lo que estaba pasando, ¿verdad? Y por eso a veces habían oraciones que el Señor, ¿verdad? Yo lo he estado predicando, donde el Señor nos puede decir, ya no me oren por este pueblo, porque ya no quiero oírlos, ya no quiero verlos, ¿verdad? Ya salieron de mi presencia. Mire lo que dice en el 8:14, dice la palabra de Dios. En el 8, vamos a leer del 13. Y añadió, ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo, el Señor, a la puerta que da hacia el norte. Ahí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, habían unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa les parece a Judá cometer tales abominaciones? Que también han llenado la tierra de violencia y no dejan de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice que hacían estas mujeres? ¿Verdad? Dice, luego me llevó, oiga bien, a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Ahí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios
estamos lo mismo que hoy muchas mujeres, ¿verdad? No importa que su casa se esté destruyendo, que saben que vienen de una familia, mis hermanos, donde han hecho atrocidades, que de generación en generación han ido viendo, mis hermanos, tantas cosas horrorosas, horribles en sus casas, caéndose, mis hermanos, porque si usted en su casa hay gente que está cometiendo pecado, su casa se está cayendo a pedazos. Pero usted quiere dar a conocer otra cosa. Como quien dice, yo hago mis cosas, sí, pero todo está en las manos de Dios. Entonces, mis hermanos, la gente deseando nada más el libertinaje, deseando nada más sus fiestas, deseando nada más, mis hermanos, que les den, que les traigan, que esto, que el otro. Mis hermanos, solo en eso piensan, en lo espiritual no piensan. Esas son las mujeres, mis hermanos, ahí llorando. Hay gente que las mismas se atan con los dichos de su boca. Es que Dios sabe, Él conoce. Yo quisiera buscarlo, pero si yo no busco el sustento de mi casa, aquí todo desaparece. Mire, eso lo traen diciendo de toda su vida. Los hijos ya crecieron, los hijos ya trabajan y las mujeres, los hombres, oiga bien, porque no solo son las mujeres, los hombres, haciendo lo mismo, porque mis hermanos, porque nunca van a tener reposo, nunca van a tener descanso. Porque tiempo para Dios no tiene. Y el día que dicen que le dedican a Dios, no se lo dedican a Dios. Porque todo el tiempo están en la iglesia, mis hermanos, y pensando en otras cosas. Y si algo se les menciona, sí, lo dicen por mí. Por eso hay gente que, mis hermanos, la palabra confrontadora no la quiere oír. ¿Por qué? Porque saben que les están diciendo sus verdades. Pero como está escrito, yo te haré, dice el Señor, frente de pedernal, le dijo un día a Ezequiel. O sea, mis hermanos, que no nos dé pena, ni que mis hermanos nosotros vivamos para la gente, que la gente, mis hermanos, que porque, ¿verdad? Uno mira desprecio, a uno no le tiene que interesar eso. El mensaje se tiene que dar. Por eso dijo el Señor, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí voy a estar yo. O sea, ¿por qué dijo Él eso? Porque quizás son 2, 3 los que se van a levantar. No esas multitudes como las que usted ve. A Él lo seguían multitudes, pero un día Él les dijo, ustedes me siguen por la comida. Pero mis hermanos, cuando Él les dijo la verdad, que todos se fueron. Incluso hasta los mismos 12 que estaban con Él ahí, que mis hermanos, Él estaba más cerca de ellos. Hubo un traicionero que fue el que lo entregó, que fue el que decidió, mis hermanos, según Él, ¿verdad? Que lo mataran. Y hasta le pagaron. Pero los otros también le dijeron en un momento dado, le dijeron, dura palabra es la que estás dando. Y Él les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Mis hermanos, la palabra se tiene que dar. Aquí, mis hermanos, yo le estoy hablando palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Por eso mucha gente que no tiene, mis hermanos, revelación de parte de Dios, no se da cuenta en qué atmósfera la que está viviendo en este momento. No se da cuenta todos los espíritus inmundos, mis hermanos, que están arruñándole ahí las ventanas de su casa, que ahí no está la sangre de Cristo guardando esos hogares. Y cuando usted deja de buscar a Dios, cuando usted se enoja con Dios, cuando usted anda en sus fiestas paganas, en todo lo que usted prefiere más otras cosas, mis hermanos, yo le digo algo. Usted abre puertas para que mis hermanos, ahí vayan los demonios, uno tras otro va entrando. Cada vez que usted tiene faltas delante de Dios. Por eso aquí le dijo él, mire, le dijo aquí, por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé, porque el Señor sabe, mis hermanos, así va a estar la gente. Más, mis hermanos, más adelante, con todo lo que ya estamos viendo, Señor. Por eso dijo, cuando ustedes vean señales, esto, el otro, el tiempo es de prepararse. Porque mis hermanos, nosotros tenemos que saber
que todo esto que está aconteciendo, lo que está pasando, porque es algo ya, mis hermanos, como le digo, desde tiempos pasados ha pasado siempre de generación en generación, Dios ha hablado, pero mis hermanos, la gente no puso atención, se fueron de esta tierra, dejaron a su familia, mis hermanos, pero mire, hecha pedazos. ¿Usted cree que allá están reinando con Dios, que porque iban a la iglesia? No, mis hermanos, hay mucha gente que no está con Dios, porque Dios los mandó a discipular. Cuando Dios a nosotros nos da la oportunidad de ser parte del reino, de ser parte de sus hijos, cuando usted recibe al Señor en su corazón, usted lo recibe para que Él entre, pero que Él more, que Él decida qué hacer con usted, que se haga conforme a su santa y bendita voluntad. Pero si no son cuentos, como le digo, gente que estuvo en la iglesia, gente que le sirvió, gente que dijo que hacía y deshacía, que iba y que venía, y usted, ay, gloria a Dios, fue gente bien usada. Ah, pero el diablo es bien cochino y por eso es, no, mis hermanos. El Señor dijo claramente, resistan al diablo y él huirá de vosotros, porque el diablo se va a acercar si yo lo resisto. ¿Cómo lo voy a resistir? Señor, vinieron estos deseos a mí, pero yo sé, Padre, a través de tu palabra, tú nos has hablado. Señor, arranco esto de raíz de mi vida, Señor, y yo me guardo para ti. Pero para todo tenemos. Para todo tenemos. Pero para ir a la casa de Dios, ay, no, mucha gasolina. Ay, no, ahora muy caro los Uber, taxis. Mire, hay gente que no escatima, mis hermanos. ¿Usted cree que por eso dejan de comer, de vestirse? Mejor están, mis hermanos, porque Dios no se queda con nada. Dios es así, Él es bueno, Él es fiel. En cambio, nosotros no, el Señor nos da y nosotros, mis hermanos, más queremos. El Señor no, nosotros damos, sembramos en su obra. Así como le digo, ¿verdad? Aquellos que pagan un Uber, que pagan un taxi y no dejan de ir, mis hermanos, porque tal vez en ese momento su automóvil no está bien o su hijo no lo puede traer, su hija o esto, el otro. Entonces, miran a ver cómo llegan. Y si no, hermanos, se suben a un bus bien guardados, bien cuidados. Pero, mis hermanos, hay gente que a todo le encuentra pretexto. Son pretextos. Amén. Entonces, mis hermanos, ya nos dimos cuenta aquí. Vamos a leer ahora en Ezequiel 18, Ezequiel 9, del 9 al 11. Ezequiel 9, del 9 al 11. Vamos a seguir, ¿verdad?, la lectura. Entonces dice aquí, después oí que Dios clamaba con fuerte voz, acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. O sea, ¿se da cuenta quién es el que decide si trae adversidad, si trae oscuridad, si trae luz, si trae salvación? ¿Quién es el que decide? Ahí dice, y el diablo dijo con una voz portentosa, vénganse, acérquense los verdugos de la ciudad y vayan y hagan esto y hagan el otro. No, mis hermanos. ¿Quién es el que decide? Por eso muchos, mis hermanos, como no tienen temor de Dios, se están rebelando contra Dios. Mire aquí quién fue el que dijo. Después oí, dice, que Dios clamaba con fuerte voz, acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. ¿Qué les dijo? Cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi por el camino de la puerta superior que da hacia el norte, venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Si se da cuenta aquí también, Ezequiel está diciendo de qué lado venían, así como estaban aquellas mujeres. Si nosotros leemos, mis hermanos, todo Ezequiel 8, usted ahí se da cuenta lo que el Señor le mostró, no solo de las mujeres, yo solo le leí esa parte, porque quería llegar al final de lo que Dios hace, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos eso. Pero mis hermanos, también le mostró lo que los hombres hacían.
lo que toda la demás gente estaba haciendo. Y aquí también se da cuenta, mis hermanos, cuando nosotros, así como estas mujeres, dice que ellas estaban, mis hermanos, vamos a leer, vamos a ver, luego me llevó a la entrada del templo del Señor a la puerta que da hacia el norte. O sea que, mis hermanos, ahí, ellas, ¿qué estaban haciendo? Adorando, llorando por Tamuz. A él sí, mis hermanos, porque es cuando, como le digo, cuando la gente está llorando por sus fiestas paganas, porque no llevó a cabo esto, porque no hizo el otro, ay, pero yo voy a ver qué esfuerzo hago. Y ahí sí, ¿verdad? Llevándole holocaustos, llevándole ofrendas al diablo. Mis hermanos, ahí sí, la gente hace todo lo posible por, mis hermanos, hacer sus fiestas, ¿verdad? Pero las fiestas del Señor ahí no pueden, ahí apenas, ¿verdad? Eso, y mis hermanos, y criticando cuando se hacen fiestas del Señor. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí también el Señor le dice, después oí una voz que clamaba con fuerte voz, acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte, veía 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. O sea, uno mismo hace que los demonios inmundos, impuros, se despierten. Dependiendo de lo que usted haga. Esos son los demonios que usted despierta, que estaban dormidos, que Dios, mis hermanos, en su misericordia y en su amor, los había tenido ahí sujetos, pero usted mismo o uno mismo, mis hermanos, con sus falsedades delante de Dios, que estamos en la iglesia, que estamos diciendo que seguimos a Dios porque queremos que aquello que, mis hermanos, a una persona homosexual, lesbiana, o mis hermanos, o que anden personas en prostitución, mis hermanos, en fornicación, en adulterio, mis hermanos, todas esas cosas. A usted ninguna persona, mis hermanos, se lo puede quitar. Solamente el Señor cuando hay arrepentimiento, no solo de los padres, sino que también de las personas que están metidas en eso. Todo eso, mis hermanos, o como cuando usted ha robado. Usted no puede venir, mis hermanos, ir con alguien que le ayude y le diga, ayúdeme a quitarme lo ladrón. No, mis hermanos, lo robado, y usted sabe que, mis hermanos, que si usted robó, ¿qué cree usted que le va a pasar a usted? Porque es un espíritu que usted mismo despertó. Así como las mujeres. Nunca se arrepienten de sus adulterios, de sus fornicaciones, los jóvenes. ¿Qué cree usted que lleva a sus hogares? ¿Qué cree usted que le va a traspasar a su familia? Por eso el Señor decía, tus mismas mujeres van a hacer esto, tus hijas, lo otro. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque, mis hermanos, eso se va a perpetuar. Y mis hermanos, muchas madres a veces no piden perdón por todas sus falsedades, todas sus cosas, cómo fueron llevadas al hogar, mis hermanos, con brujerías, con hechicerías, con cochinadas que hicieron ahí, mis hermanos, a los hombres para que se quedaran con ella. Después nacen los hijos y después, mis hermanos, del mismo espíritu de los hijos se venga contra ellos. Por eso hay hijos, mis hermanos, que les dan tanto dolor, tanta tristeza. Mis hermanos, hay un maltrato y la gente, malos hijos, cría cuervos y te sacarán los ojos. Solo dichos son. Todo es espiritual, mis hermanos. Tenemos que estar atentos. Imagínense, por eso Dios nos da la oportunidad de cortar con todas las maldiciones. Por eso, mire, yo lo he repetido un montón de veces. Póngale usted un nombre atractivo a las prédicas, van a ser vistas, pero póngale liberándolo de maldición. La gente dice, pero si no soy en maldición. Yo vivo re bien la vida loca, así como la llevo, yo soy alegre, yo soy, viajo, hago lo que quiero, no pasa nada. Solo somos peregrinos en esta tierra, tenemos una vida temporal. Pero así, mis hermanos, también podemos pasar por toda la eternidad, mis hermanos, en el infierno, porque del infierno nadie quiere que nos hable. Mire, dice que ahí, mis hermanos, ni los gusanos dice que quieren comerse a la gente, porque la gente quisiera que los gusanos se los comieran para ya no pasar ese sufrimiento, ese dolor, que creen que no existe. Claro que sí, mis hermanos, y no es solo ahí, sino que a veces, mis hermanos, pasando cosas después, porque dice que la paga, mis hermanos, del pecado, cuando uno peca con su mismo cuerpo, con el mismo cuerpo va uno a padecer, mis hermanos. Por eso hay tantos padecimientos.
Por eso hay gente, mis hermanos, que quizá padece de tantas situaciones porque fueron traspasados, todo eso. Hubo transferencia de espíritus, de enfermedades, mis hermanos, también los hijos contaminados porque vieron con quién anduvieron con la gente porque eso les llamaba la atención, porque este sí, o esta sí es así. Por eso usted ha fijado hombres, mis hermanos, que en su casa no pueden hacer ciertas cosas, van con otras personas, hermanos. Todo es así, la depravación. ¿Y qué cree ellos? Muy satisfechos, ¿verdad? Ahí las personas se creen muy satisfechas con lo que andan haciendo y se sienten hasta galanes o mujeres especiales y todo, mis hermanos, más no saben, mis hermanos, la contaminación, la destrucción que han llevado a sus hogares. Y mucha gente hizo todo eso. Ahora está en la iglesia y ni siquiera, mis hermanos, se da por entendido de buscar a Dios, mis hermanos, con todo su corazón y decirle, Señor, gracias por haberme dado la oportunidad, Señor, de que no me seguí hundiendo, Señor, de que no, Señor, no llegué a tanto que ahora quizás estoy enfermo, estoy atravesando todavía, Señor, pagando esa factura de lo que yo mismo hice con mi cuerpo, Señor, pero tú has tenido misericordia y me has mantenido y me has libertado. No, que mis hermanos, mire, por eso miramos tanta gente quejista, mis hermanos, que no entiende que todo, mis hermanos, está escrito en la palabra. Por eso yo he aconsejado, lea Deuteronomio desde el 15 en adelante, mis hermanos. Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Léalo, usted va a ver ahí donde dice el Señor, voy a enviarles esto, si no me obedecen, lo otro y el otro y el otro y el otro. Y no es que Dios quiera castigar a nadie, nosotros mismos nos castigamos. Porque ¿por qué no queremos el bien? Él dejó escrito lo que iba a pasar al que anduvieran las cosas malas. Él no quiere que corrompamos la tierra. Mire cómo está corrompida ahorita la tierra por nuestros adulterios, porque estamos en las iglesias, mis hermanos, sin hacer nada. Mire lo que sigue diciendo. Nos quedamos aquí. Dice, acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior que da hacia el norte venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escribano. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel que estaba sobre los querubines se levantó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba, dice, en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Ay, mis hermanos, pero el mismo pueblo de Dios, ¿cuál tu gemir, tu llorar? Mire, si a uno lo ven llorando, gimiendo, mis hermanos, que uno a veces, de verdad, les abre su corazón, uno llora. Quizás saber qué estará pasando esa persona y por eso solo llorando se mantiene. Ay, pobrecito, que no disciernen, no entienden, mis hermanos, uno está sintiendo lo que uno está viendo, las cosas que están sucediendo, ¿verdad? En el mundo espiritual, lo que está ya por darse, mis hermanos. Entonces, ¿qué le dijo? Ve y mira a los que están, ¿qué? Gimiendo, que nos duela, mis hermanos, lo que sus ancestros hicieron. A mí me duele, mis hermanos. A mí me duele aquellas madres, mis hermanos, que abandonan a sus hijos, que son viejas ya, mis hermanos, y no se estabilizan. Y dicen, lo que no hice de joven lo voy a hacer ahora, me voy a entregar al Señor completamente y no voy a andar ya con los deseos carnales, sino que clamando por mis hijos. Yo, dice, le pedí al Señor que mis hijos fueran así, pero el Señor sabe. Como quien dice, yo ya pedí. Que no se trata solo de pedir, mi hermano. Se trata, ¿qué está haciendo usted? ¿Está sirviendo usted en la obra? Yo sí alabo a mi Señor y le digo, Señor, ¿cómo pudiste tomarme en cuenta si tanta cosa que yo vi, Señor, con mis ancestros, lo que ellos hicieron? Abortos, brujerías, hechicerías. Mis hermanos,
el aprovecharse, mis hermanos, violaciones que se aprovecharon de niños, de niñas, mis hermanos, en la misma familia, el incesto que se vio. Dígame usted, no, usted no vio todo eso en su casa, usted no vio todo eso en su familia. Todos hemos visto eso, mis hermanos, todos. Y no nos importa que nuestros hijos lo pasen también, que nuestras demás generaciones, porque dice el Señor, mejor no me hubieras conocido, porque el que conoció, mis hermanos, imagínense que el Señor hoy me estuviera diciendo, mejor no me hubieras conocido. Mis hermanos, cuando yo lo conocí, yo dije, esa es una oportunidad de vida. Esto que yo pasé, jamás lo pasarán mis generaciones. Y hasta el día de hoy, aquí estoy, mis hermanos, agradeciéndole a mi Padre. Y el agradecimiento, mis hermanos, se tiene que mostrar con el ser que uno hace y cómo lo hace para de mala gana. Que le dicen haga esto y no lo hago. Mis hermanos, yo estuve, le voy a decir, en una universidad de parte de Dios, donde fui enseñada, mis hermanos, a hacer las cosas con excelencia. Y jamás, mis hermanos, agradecimiento, porque eso es lo que uno quiere, aplausos y agradecimientos. Ay, agradecemos y bendecimos y mis hermanos, y le aplaudimos a la hermanita, el hermanito. Hermanos, si eso andamos buscando, muchos están siendo aplaudidos. Busquemos el reconocimiento de Dios, que eso es lo que nos tiene que interesar. Y no se haga la víctima, ay sí, yo las cosas las hago para Dios, me reconozcan o no me reconozcan. ¿Sabe por qué usted se siente así? Porque eso es lo que busca. No me venga con cosas de que sí, ay sí, yo por eso me hagan lo que me hagan. No, mis hermanos, nada le va a venir a usted, sino el Señor nos está corrigiendo, porque Dios no es injusto. Dios está cerca, dice, del humilde y está lejos del altivo. Ahora ya podemos entender, justos son los juicios de Dios. Todo lo que yo viví, lo que yo pasé, era necesario que lo tenía que pasar, aunque en ese momento, hermanos, no lo entendía. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba saturado. Mire lo que dice entonces. Y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman, hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oíd, síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad y sin compasión. Maten a viejos, a jóvenes, a muchachos, a niños, mujeres, comi- comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a viejos que estaban frente al templo. Después les dijo, salgan, profanen, dice, salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. ¿Se da cuenta por dónde les dijo que empezaran? Por el templo. ¿Qué les dijo? Profanen el templo y llénenlo de cadáveres. Mis hermanos, a veces hay lugares donde está lleno de puros cadáveres. La gente, solo mis hermanos, llorando y llorando y llorando, pero por lo que no se le da. Y solo ministrándose y ministrándose, que por lo que están pasando. Y mis hermanos, y solo quieren que les estén diciendo cosas lindas y especiales, llenos de cadáveres, porque son insensibles, todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, mis hermanos, y no se dan cuenta lo que sus hijos están haciendo, lo que está pasando. Mire, el tiempo para cuidar a sus hijos no lo tienen, no que mis hermanos, el tiempo es para otra cosa. Hasta eso es pérdida de tiempo. Ustedes solo ande detrás de las administraciones, que me ministren, que me digan, que me hagan, que esto, que el otro. Póngase de pie, mis hermanos, si usted sembrando es como va a recibir. Siembre, mis hermanos, fortaleza, fuerza, trabaje en la obra. Pero a veces creemos así porque ya oí mi tema, pero ni siquiera, mis hermanos, se lo pasan a nadie. No le dicen, mira hermano, hermana, como te quiero tanto, quiero que oigas este. Aquí no se te está diciendo cámbiate de iglesia, ni hace esto, ni hace lo. Oílo. Orale a Dios, que si lo que no te están diciendo ahí no te parece, pero que sea Dios el que te lo confirme. No porque alguien te diga, no,
hagas esto o no oigas lo otro. Porque mis hermanos, nosotros tenemos que oír palabra donde nos leen la palabra. Mire cuántos no han pasado por esta palabra y por eso hacen lo que quieren. Y mire lo que sigue diciendo. Después les dijo, salgan, profanen el templo, llénenlo de cadáveres los atrios. Ellos salieron, comenzaron a matar gente en toda la ciudad y mientras mataban, dice, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y grité, ay Señor y Dios, descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto del... El Señor me respondió, la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan, el Señor ha abandonado el país. No hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuenta de su... Entonces el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escrito me informó, ya hice lo que me mandaste. Mis hermanos, dice algo que a mí me impacta, dice aquí, el Señor respondió la iniquidad, o sea, lo que venimos heredando del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de justicia. Ellos piensan, el Señor nos ha abandonado. El país, no hay ningún Señor que se vea. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia, y mire, siguen sucediendo cosas, nosotros ni por... Entonces, mis hermanos, nosotros venimos y, ¿verdad? No nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros mismos somos los atraídos. ¿Qué cree usted, mis hermanos? Que, mire, aquí la cosa está pareja. No solo es a los que están en el mundo, todo lo que estamos viendo. Hermanos, el pueblo cristiano está pereciendo. Está pereciendo por falta de conocimiento. Esto, mis hermanos, les salvaría la vida a ellos y a su familia y a toda su generación. Pero esto lo desprecian. Las cosas de Dios siempre las vemos con cualquier cosa, como les digo. Para todo hay, para todo tenemos, para todo podemos. Y mis hermanos, y todo mundo gloriamos y ensalzamos y les obedecemos. Pero a la palabra de Dios, a nuestro Señor, no lo hacemos. Mire, hay gente, mis hermanos, que confía tanto en la fulana de tal o en el de tal o en Dios. Ay, que primero Dios, le pido a Dios que, ¿verdad? Que me dé trabajo, esto, y ay, sí, ahí va de exaltarla pero mis hermanos, pero al Señor lo ven como... Vamos a leer ahora, ya leímos ahora vamos a leer en Zacarías 8:14. Zacarías 8:14. Mire lo que dice el libro de Zacarías. Aquí el Señor, mis hermanos, como ya oímos todo esto, Señor en su misericordia nos siga mostrando su amor, sigue mostrando su misericordia. Zacarías 8, mire lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 8:14 al 20. 8:23. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, dice, yo decidí destruirlos. Una compasión, afirma el Señor Dios. Oiga bien, aquí el Señor nos está hablando tiempos pasados. Dice, cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Dios Todopoderoso. He venido hablando a usted desde el tiempo de ¿qué? De Noé. No hablándole de lo que pasó antes, ¿verdad? Con mis hermanos ya con Adán y Eva, que recuérdense que desde ahí fue donde mis hermanos, todos los espíritus, barreros, rastreros, todo lo que se despertó, mis hermanos, cuando la sangre fue derramada de Abel y todos mis hermanos, pero mis hermanos, todo viene cuando hubo pecado. Eva pecó, mis hermanos, y engendró un hijo del diablo.
mis hermanos, siguió engendrando más, ¿verdad? Y todo por la desobediencia, por rebelarse, por no obedecer a lo que Dios había dicho. Amén. Y de ahí, mis hermanos, usted se da cuenta, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Eh, Vio tanta depravación, tanta maldad, pero hubo un hombre que él vio el favor, él le dio su favor y su gracia y decidió darle la oportunidad a él, ¿verdad? Que fue a Noé. Y mis hermanos, pero recuérdese que algunos de sus familiares no estaban de acuerdo con la decisión. Y entre ellos estaba su hijo, que era Cam. Y Cam, mis hermanos, como se rebeló, por eso llegó a hacer esas cosas tan horrorosas que hizo con su padre, que ya de ahí es donde viene esta descendencia de este hombre, de este espíritu inmundo de Nimrod, que mis hermanos es lo que hoy se está moviendo y viene, como les decía, más fuerte. Cuidemos a nuestros niños, hablemosles de la palabra del Señor a nuestros niños. Cuando usted lo lleve a la iglesia, hábleles y dígales, ¿verdad? Mis hermanos, los niños, si usted a diario, usted toma, como le decían, que sea 10, 15 minutos para hablarles palabra de Dios, no su palabrerío. Hermanos, usted los acostumbra a leerles la palabra de Dios. En ellos, mis hermanos, se va a ir grabando, grabando. Cuando usted se dé cuenta, sus hijos van a estar, mis hermanos, están en la iglesia, ¿verdad? Yo no le estoy hablando de un niño pequeñito que a veces ellos están descubriendo todo y ellos lo que quieren andar tocando todo. Así está en esa edad mi nieto. Pero aún así, mis hermanos, nosotros sabemos, tenemos la fe y la confianza que ya pronto él, ¿verdad? Ya va a estar, mis hermanos, de diferente forma, pero él ya, mis hermanos, sabe que él, mis hermanos, el lugar donde él, ¿verdad? Tiene que estar es en la casa de Dios, ¿verdad? Él ya sabe, ¿verdad? Él, mis hermanos, solo escucha ya las alabanzas y él está pidiendo ya que él quiere subir. Ahí, mis hermanos, ya está siendo ministrado. Lo mismo lo suyo, ¿no? Aquí, mis hermanos, nadie puede decir que alguna vez le hemos dicho, mire, señora, o mire, señor, baje, sálgase, porque su niño está molestando, mis hermanos, ¿verdad? No, hermanos, al contrario, uno a que las servidoras les ayudan, o mis hermanos o nosotros decimos, Señor, el niño está escuchando ahí en el nombre de Cristo Jesús, él está recibiendo en su espíritu, pero ya cuando sus niños están más grandecitos, que ya ellos comprenden, mis hermanos, ¿verdad? Todo lo que usted, o sea, pues que ellos ya entienden el vocabulario de lo que usted les está hablando. Hermanos, tenemos que instruirlos, tenemos que instruir a nuestros niños, cuidémoslos, mis hermanos, cuidemos nuestras casas, por todo eso que yo le he estado hablando, de lo que mis hermanos vamos a despertar, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor es una oportunidad de vida la que nos está dando. Mire lo que dice. Dice, cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles el bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es hablarse con la verdad y juzgar en sus tribunales, dices, con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo borraré todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Dios Todopoderoso y me declaró, así dice el Señor Dios Todopoderoso, para Judá los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amén. Pues la verdad, amén, dice, pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra, diciendo a los de ahí que vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Dios Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones, dice, vendrán a Jerusalén en busca del Señor Dios Todopoderoso y su bendición. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. En aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. ¿Se recuerda de aquella mujer que dice que solo tocó el borde del manto de nuestro Señor y ella fue sana? Hermanos, nuestro Padre Celestial, que nosotros nos volvamos a Él, mis hermanos, es para nosotros esta información, esta bendición.
ha dado a través que un día, mis hermanos, cuando la gente esté, mis hermanos, que corre de un lado a otro, que digan, yo he visto el caminar de estas personas, nosotros queremos tener, pero qué triste, hermanos, que solo se estén consolando ahí uno con otro, ay, sí, tú estás pasando por esto, yo por lo otro, mis hermanos, y solo en puros lamentos. Lamentémonos de lo que hemos hecho y lamentémonos de lo que... Para terminar aquí, mis hermanos, eh, Seranis, que era la madre de este Ninro, mis hermanos, imagínense hasta dónde llegó el colmo de esta mujer, que esta mujer se casó con su propio hijo, ¿verdad? Porque ella lo miraba como un dios. Ella es, al principio se lo decía, es la que se le llama la ramera de Babilonia, que está en Apocalipsis. El nombre, dice, de Tamuz significa Dios de la floración de primavera. Esta fue la razón para la cual Dios destruyó a Babilonia, y dice que quien mató a Nimrod fue Esaú. Hacían lo mismo, eran cazadores. Uno era violento y el otro era cruel. O sea, ¿qué estamos hablando aquí, mis hermanos? Que se fue perpetuando, mis hermanos, toda la maldición, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta aquí cómo los espíritus se siguen moviendo y perpetuando porque nosotros no le ponemos un hasta. Mira, no importa, dijo el Señor, puedes andar entre alacranes, entre mis hermanos escorpiones. Usted puede andar, mis hermanos, en este mundo, pero no pertenece al mundo, ni tampoco todo esto a usted le haga daño. No puede usted contaminarse si usted anda con la... Entonces le pedimos a Dios, mis hermanos, todos pongamos de nosotros, dar ese, levante alabanza, adoración, pero hágales entender todo. No solo, mis hermanos, hagamos, léale la palabra de Dios y hábleles de lo que iglesia es, tiene que ser para ellos. Hermanos, que ellos aprendan a tener reverencia delante de nosotros. Amén. Hagamos nuestra parte y usted va a ver cómo el Señor va a respaldar. Amén. Yo le dejo esto en su corazón. Que el Dios de paz a usted lo gobierne y lo ministre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si usted hoy recibe esta palabra, ¿verdad? En el nombre de Cristo, el Dios todo. Hoy, mis hermanos, el Señor saca de nuestras casas, de nuestro espíritu de Nimrod, mis hermanos, que es espíritu el más malvado, el más sucio que podríamos ver, porque de este, mis hermanos, se derivan todos los demás. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bendición.